Ignoras lo que ocurrió antes de que nacieras, siempre serás un niño. Cicerón. Una hora con la historia, un nuevo enfoque del pasado deshaciendo mitos, con Pío Moa. Una semana más, una hora con la historia, una hora hablando de historia, hablando con el que más sabe, con don Pío Moa. Don Pío, ¿cómo estamos? Bienvenido. Hola, pues bueno, pues por aquí andamos. Bueno, son muchas las cosas que están pasando. Si le parece, entramos primero a valorar la actualidad política del momento. Sí, Después nos metemos en el episodio de hoy y también recordar su último libro, De un tiempo y de un país, editorial Actas. sí, es un libro sobre la época del PCR Grapo. Es un libro que creo que tiene cierto interés tanto personal como histórico, porque yo aquella época, vamos, y el Grapo en general, lo considero un poco el último coletazo de la guerra civil por una parte y del movimiento comunista clásico por otra, ¿no? Porque sigue habiendo una especie de movimiento comunista, pero ya es muy diferente de aquel, ¿no? Y bueno, pues sí, es un libro que ha salido casi inmediatamente después de otro, de Adiós a un tiempo, que es una serie de recuerdos sueltos. Y sueltos en el sentido, es más autobiográfico, porque no es solo de una pequeña época, de unos cuantos años, sino más generalizado, ¿no? Y, en fin, ya hablaremos de esto. Vale, pues tendremos tiempo de hablar más en profundidad de su libro. El panorama actual, ¿qué reflexiones tenemos? Sí. www.piomoa.es. Bueno, yo quisiera señalar a nuestros oyentes que este es un programa de historia muy distinto de los habituales. En las redes hay muchos programas de historia, algunos con mucho éxito, pero en general son o bien de tipo anecdótico, que hablan de cualquier cosa, desde los asirios a la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Que según caiga, ¿no? Y otros están muy sesgados ideológicamente, ¿no? Realmente hay que... o sea, la misión del historiador es acercarse a la verdad lo más posible, ¿no? Es difícil porque la verdad absoluta no la tiene nadie, pero una cosa es acercarse y otra alejarse de ella en función de interés, más que de intereses de formaciones ideológicas, ¿no? Y ahora mismo pues estamos en una situación muy complicada porque estamos en un golpe de Estado. Yo he oído a algunos personajes que parecían serios decir la estupidez de que, bueno, la amnistía, bueno, es una ley más, una ley que se hace en el Parlamento, como cualquier otra, etcétera. Dice, no, mire usted, esto lo pensaban así los nazis. Obviamente los nazis llegaron al poder de manera legal, desde el poder hicieron leyes de manera legal también, y claro, esas leyes destruían la legalidad. La legalidad democrática, una legalidad de la República de Weimar, que era en fin, Sí. era un poco desastrosa, pero en fin. Y aquí es precisamente lo que hicieron aquí en España, el Frente Popular. Primero llegó al poder mediante un golpe, que fue la falsificación de las elecciones, y luego destruyeron la legalidad. Y hay que decir que cuando se destruye la legalidad, se abre el camino a la guerra civil, o bien al despotismo total de los que salgan ganando. Y esto lo hizo el Frente Popular. Y estamos ahora ante unos partidos separatistas, y el PSOE, y el PP, que va un poco a la cola de ellos, que verdaderamente repiten el Frente Popular. Son una alianza de separatistas y de gente, digamos, comunistoides, o no sé cómo llamarles, ¿no? Pero que reivindican al Frente Popular y se sienten herederos del Frente Popular. Y esto es preciso tenerlo muy en cuenta, porque también alguna gente dice, bueno, que las leyes estas de memoria histórica que no tienen mayor importancia, se refieren al pasado, y el pasado, en fin, ya ha pasado, ahora estamos en otra situación. Dice, no, mire usted, estas leyes lo que hacen es concentrar toda la idea de volver
a un frente popular. No son leyes sobre el pasado ninguna ley puede cambiarlo. Es obvio, ¿no? Es ridículo pensar que puede hacer otra cosa. Es interpretarlo para enfocar otras políticas actuales, políticas parecidas a las del Frente Popular, que fue, insisto, una alianza de comunistoides o sovietizantes y separatistas, y hoy día estamos en lo mismo otra vez. Y lo que están haciendo es utilizar la legalidad para destruirla, y esto lo vemos en todo. Y como ha sido hace poco la llamada fiesta de la Constitución, pues conviene hablar algo de ella, ¿no? Esta Constitución no pasará a la historia como una obra maestra de la literatura o el pensamiento político, ¿no? ¿Por qué? Pues porque es ambigua, es un poco chapucera, y es ambigua porque defiende al mismo tiempo la unidad nacional y presenta unas autonomías ampliables indefinidamente. O sea que pueden hacer residual la unidad nacional, que es a lo que hemos llegado ya en gran parte, ¿no? Lo decía Maragall de Cataluña. Bueno, hemos conseguido que la presencia del Estado en Cataluña sea residual. Claro, eso lleva al final al golpe, ¿no? Y estas autonomías ampliables, sin fin, pues llevan hasta el golpe final de la desintegración de España, ¿no? Que es lo que viene ocurriendo. Y aún algo peor en la Constitución, que fue la inclusión del término nacionalidades, porque esto abría el paso a la ruptura de la trayectoria histórica y cultural de España para transformarla en una confederación republicana de naciones sin Estado, como de momento, ¿no? Y con implícito o explícito derecho de autodeterminación. Y esta es una idea que se abrió paso al terminar la Primera Guerra Mundial. Está en un congreso del PSOE y de una manera u otra ha estado presente hasta que actualmente parece que están dando un empujón. Naturalmente, unas naciones pueden confederarse o no. O sea, si quieren se confederan y si no quieren no se confederan. O sea que es la disgregación de España en todos los casos, ¿no? Porque una confederación rompe con la trayectoria unificadora que lleva España desde los Reyes Católicos. Bueno, pues este proyecto es asumido hoy por el PP. Esto lo ha expresado como de pasada, pero con toda claridad Feijóo, y lo comparten, sin decirlo abiertamente, pues Bonilla en Andalucía, o los jefes del PP en Cataluña o Vascongadas. Ellos comparten esa idea. De hecho, el PP en Cataluña y Vascongadas ha hecho siempre el juego a los separatistas. Hay que decir que este plan de romper España, de transformarla en algo inorgánico en realidad, pues ya contribuyó a destruir el régimen liberal de la Restauración, a destruir las libertades que había en aquel régimen. Contribuyó a destruir la Segunda República, que era parcialmente democrática. No es que fuera muy democrática, pero algo sí era. Y lo que tenía de democrática lo destruyó este plan de destruir mediante unas... también empezaba como autonomías, ¿no? Y está en la raíz de la guerra civil del siglo pasado. Es decir, hay una experiencia de lo que significan estos proyectos, ¿no? Destruir la unidad nacional exige también destruir la democracia. Y por lo tanto, la Constitución permite una interpretación retorcida en pro de la desintegración progresiva del país y de la libertad. Pero también proclama la unidad nacional, proclama las libertades políticas y la separación de poderes. Lo que se precisa es la voluntad resuelta de defender estos puntos esenciales cuando hablamos de la Constitución. Una voluntad que ha venido fallando estos años, lo cual ha enfermado gravemente la política. Debemos defender la Constitución por eso, y en contra de las tendencias que también, por desgracia, admite hasta cierto punto la Constitución de desintegración del país. Porque además es la única Constitución hecha por consenso en la historia de España, que ya ha tenido unas cuantas constituciones, todas sin consenso, y además es la única con referendo popular.
Hubo un referéndum, mejor o peor, pero hubo un referéndum. La Constitución de la Segunda República ni fue hecha por consenso, ni tuvo después un refrendo popular. Y además porque no podemos dejar la Constitución a la retorcida voluntad leguleyesca de sus enemigos. Porque claro, cualquier ley puede ser interpretada, y de hecho tenemos un tribunal constitucional que ha hecho verdaderas barrabasadas en ese sentido, ¿no? Interpretada contra la propia Constitución. Bueno, históricamente, estos defectos nacen de que la Constitución fue elaborada entre unos padres, los padres de la Constitución, y las cenas, al margen de esos padres, las cenas que organizaban dos políticos chapuceros, como eran Alfonso Guerra y Abril Martorell. Es una cosa graciosa que Alfonso Guerra, Fraga se quejaba muchísimo de este componendas. Sí, de que por detrás de ellos pues había otros que hacían lo que hacían, ¿no? Y Alfonso Guerra pues decía que Abril Martorell no tenía ni la menor idea de derecho constitucional. Y uno se pregunta qué idea tendría Alfonso Guerra. Bueno, la clave es que todos ellos querían distanciarse del referéndum de diciembre de 1976. Querían olvidarlo, porque aquel referéndum había establecido claramente la legitimidad del régimen anterior. Porque además la democracia solo podía proceder de él, porque toda la transición democrática tenía que venir del régimen anterior, no podía venir de la oposición, porque la oposición nunca fue democrática, ¿no? Era básicamente comunista, ¿no? Incluso cuando llega la transición se organizan las llamadas Junta Democrática, luego la Plataforma Democrática, la primera en torno al Partido Comunista, lo cual ya indica todo. Y la segunda al Partido Socialista, que también indica todo, porque el Partido Socialista fue más aún que el Partido Comunista el responsable de la guerra civil. Estoy preparando una historia del PSOE, una historia, a ver si, porque a pesar de que ha habido varios libros, entre otros uno de usted, pues siempre es desconocida, para empezar por sus propios afiliados, ¿no? Sí, es verdad. No la conocen. Y como digo, fue un primer paso disgregador, cuando se trata de olvidar el referéndum aquel. Y otro paso fue la negación de la separación de poderes por el PSOE y la complicidad del PP en ello. Porque recordemos, que tampoco se quiere recordar, pero es fundamental, que el PSOE apenas llegado al poder declaró la muerte de Montesquieu, es decir, la muerte de la separación de poderes. Es decir, que los poderes, me refiero al poder judicial, ante todo, que iba a depender directamente del PSOE, el PP protestó, pero al final dijo, bueno, nos lo repartimos. Y así los jueces de las instancias superiores, pues en gran medida dejan de ser jueces para convertirse en funcionarios de los partidos que los sitúan, ¿no? De esta manera, de golpe en golpe, nos hemos acercado al que pretende ser definitivo y que hay que parar a toda costa. Y esto es una cuestión, ante todo, de voluntad, porque la destrucción de la legalidad acarrea la disgregación social y el violento enfrentamiento civil, que es en lo que estamos, por desgracia. Otra cuestión muy importante en relación con esto es la del PP, porque están empeñados muchos en que el PP y Vox tienen que ir juntos. Hombre, el PP no para de atacar a Vox, no ataca al PSOE le está ofreciendo diálogo constantemente, a los separatistas también. Al que ataca es a Vox. Y hay que entender por qué. Vox es el que le quita los votos, es el que lo pone en evidencia, el que pone en evidencia su complicidad con nosotros, ¿no? Y esto es lógico, porque ¿en qué difieren el PP y el PSOE? Bueno, vamos a ser serios de una vez. Coinciden en todas las políticas de fondo, en la falsificación de la memoria histórica como base para la transformación que quieren hacer, en la cultura, en realidad incultura de género, en la ideología LGTBI,
en la Agenda 2030, en la idea de España como un amasijo de naciones sin Estado, en la disolución progresiva de la soberanía española en la burocracia de Bruselas, etcétera. ¿En qué difieren? Lo único que difieren es que tienen que pelear por los mismos cargos y los mismos dineros, porque no hay para todos. Alguien tiene que mandar y alguien tiene que tener eso, ¿no? Pero nada más. O sea, esto hay que metérselo bien en la cabeza. El PP sigue no es que claudique, no es que en fin, se rinda y cosas por el estilo que se oyen decir. Ni claudica ni se rinde. Tiene esas ideas, que son las mismas, que son las mismas que el PSOE y que los separatistas en el fondo, ¿no? Lo que pasa es que hay pequeñas diferencias de matiz y que además, claro, todos quieren mandar, ¿no? Y eso no puede ser, ¿no? Así que contra lo que algunos creen y critican, gente ilusa, pues que el PP es muy coherente. Porque dicen que el PP es incoherente, porque dice, sí, aparentemente sí, critica al PSOE, dice que amnistía no, pero al mismo tiempo está diciendo hay que dejarse de tanta amnistía y centrarse en las hipotecas. Eso lo ha dicho el tal Feijóo, ¿no? El Pujoliño, ¿no? Pues el PP es muy coherente, siempre ha hecho lo mismo. Es decir, explotar la credulidad de millones de ilusos para hacer las mismas políticas que el PSOE y los separatistas. Insisto, es más, si recordamos un poco la evolución en Cataluña, Vascongadas, etcétera, pues al principio en la transición los separatistas pues tenían poca fuerza y además no eran separatistas, se proclamaban simplemente autonomistas. Y la UCD pues era uno de los partidos más importantes en Cataluña. Luego el PP llegó a tener bastante importancia también, pero la ha ido perdiendo. Y la ha ido perdiendo ¿por qué? Pues porque imitaban las políticas de los separatistas. Y para eso ya estaban los separatistas. Y además descorazonando y desanimando a todas las personas patriotas y serias, ¿no? que podía haber allí. O sea que el PP no es incoherente, los incoherentes son sus votantes, que después de tantos años estafados le dan el voto útil. O sea, no sé qué utilidad se puede ver ahí, pero ahí está. Y además, claro, está también, hay que reconocer, que están los medios del PP, que son muy poderosos, y los del PSOE, que están siempre yendo en la misma dirección y atacando a la única alternativa que hay, que es Vox. En algunos aspectos tampoco Vox está siendo muy coherente, porque se queja de que el PP no plante cara, junto con Vox, al golpe del doctor y al Puigdemont, ¿no? Pero jamás tuvo el PP intención de hacerlo. Jamás. Su intención es explotar, como digo, a sus atontados votantes y con la misma maniobra reducir a Vox a la irrelevancia, como ha conseguido hacer en Andalucía o Madrid. Claro, ha conseguido hacerlo por errores de Vox. En Madrid era muy difícil evitarlo, en Andalucía no, pero claro, metieron allí a una candidata que, bueno, ha demostrado no estar muy en sus cabales, ¿no? A Macarena Olona, ¿no? Y otra incoherencia de Vox, esta es un poco cursi, es defender la Constitución con el argumento de que nuestros abuelos se mataron entre ellos, pero nuestros padres se abrazaron en la transición. Hombre, esto es un cuento de niños. O sea, no es verdadera política, no es verdadera historia, no tiene nada que ver con la realidad. Esto puede sonar bien a personas muy cursis y muy ignorantes, ¿no? Claro, estas son incoherencias rectificables en Vox, ¿eh? En tanto Vox persista en defender la unidad nacional y la libertad, son rectificables, ¿no? Y en relación con la guerra de Ucrania y con Vox, pues el dato más alarmante es la casi unanimidad de los medios de información convertidos en medios de una propaganda asfixiante. Medios de propaganda de la OTAN, en el caso de Ucrania, y medios del PP y del PSOE, en el caso de Vox. Nuestra democracia está muy, pero muy enferma y está preparada para recibir el golpe de gracia si no lo remediamos. Debemos ser conscientes de la responsabilidad que tenemos todos en esta situación.
Bueno, hablando también de un tema histórico, le he dedicado en el blog un pequeño comentario al drama de Azaña. Azaña es el personaje político, yo creo, más fascinante de su época y creo que de todo el siglo XX español y hasta hoy, porque sus diarios son un documento histórico, también literario, pero único en su exposición de las interioridades de la República, de las maniobras de sus personajes, incluso en análisis psicológico de ellos y a veces de sí mismos, ¿no? Casi siempre con sensibilidad y agudeza. Siempre que me hablan de la República, digo, tienen ustedes que leer los diarios de Azaña. Sí. Estos son mucho más definitivos que todo lo que han escrito casi todos los historiadores sobre aquello, ¿no? Sus constantes juicios son negativos y decepcionados cuando habla de sus compañeros y de sus colaboradores. Y esto ha solido interpretarse como una simple expresión de su soberbia. Era soberbio, él mismo lo reconoce, ¿no? Pero no es menos cierto que él destacaba muy considerablemente como intelectual y como político sobre todos sus compañeros. Y que sus juicios son penetrantes y debido sobre todo a un permanente sentimiento de frustración. Dice, por ejemplo, estoy obligado a acomodarme con la zafiedad, con la politiquería, con las ruines intenciones, con las gentes que conciben el presente y el porvenir de España según se lo dictan el interés personal y la preparación de caciques o la ambición de serlo. En fin, hay que preguntarse, ¿se debió su fracaso? Fue uno de los responsables de la Guerra Civil, indudablemente, ¿no? ¿Se debió su fracaso al bajo nivel del personal republicano, que era más bajo en todos los sentidos que el ya reconocidamente mediocre del personal de la Restauración, con excepciones de rigor, siempre hay excepciones, claro, ¿no? Azaña aspiraba a cumplir una magna tarea histórica sobre el supuesto de que el pasado español, al menos desde los comuneros de Castilla, que había sido un desfile de miseria, superstición, errores y opresión de la libertad, entre comillas, ¿no? Y ahí, en la radical falsedad de ese concepto de España, pues se encuentra la causa de su fracaso. Era este concepto negativo de la historia de España, era típico en los principales regeneracionistas, empezando por Costa o por Ortega, que hizo unos disparates tremendos, ¿no?, sobre la historia de España, y por supuesto también entre los separatistas y socialistas. Claro, los separatistas, para ellos era un argumento precioso. Si la historia de España ha sido tan nefasta, vamos a separarnos cuanto antes, ¿no? Claro. En fin, y los socialistas tenían la idea de la dictadura del proletariado, ¿no?, como solución. Bueno, pues estas ideas las comparten hoy muchos votarates influyentes, políticos, intelectuales, periodistas, ¿no? Y claro, la realidad que sobre la falsedad de la historia, ni siquiera los talentos más destacados podrían construir nada que valiera la pena. Lo que construyó Azaña fue el caos que conocemos y que dio lugar a la Guerra Civil. Y la base fundamental de todo ello está ahí, en fin, en la leyenda negra. O sea, hace algún tiempo, no mucho, pues publiqué Hegemonía Española y Comienzo de la Era Europea, precisamente enfocada a ilustrar sobre estas cuestiones básicas de lo que fue la historia de España, lo que representó España en la historia, no solo en la historia de Europa, en la historia del mundo, porque sus empresas del siglo, finales del XV, XVI, pues abrieron el mundo realmente, crearon una situación nueva, que es el comienzo de la era europea, que termina con la Segunda Guerra Mundial, a la que he dedicado otro libro reciente, pues son los descubrimientos de España. O sea, hasta entonces, en toda la historia de la humanidad, no se habían conocido unos pueblos a otros, unas culturas a otras, etcétera, más que a veces de manera chocante, pero claro, nadie sabía que existía un continente tan enorme como América, nadie había cruzado el Pacífico y el Atlántico. En ese momento se puede decir que empieza una nueva historia humana, que hasta entonces, bueno, cada pueblo tendría su historia, pero a partir de entonces hubo una historia humana, claro, hegemonizada por Europa, por diversos países europeos, que han sido el eje
de toda la evolución humana, en pensamiento, militar, política, en cultura en general, ¿no? Una cosa que actualmente, después de la Segunda Guerra Mundial, está en una crisis que es preciso analizar como tal. Bueno, pues no sé, creo que... Que con esto podemos entrar ya en el... sí, estábamos hablando de la División Azul. La División Azul tuvo una gran importancia política e histórica porque fue indudablemente una participación de España en la Segunda Guerra Mundial, pero no directa ni oficial, y demostró muchas cosas. O sea, en primer lugar, esta división fue desde el punto de vista militar excelente, al nivel de las mejores, pero además en aquella guerra en que hubo tantas crueldades y tantas atrocidades, la División Azul no fue parte de ellas. Se le puede decir, lo he dicho varias veces, que es probablemente la unidad más humanitaria de las que participaron en la Guerra Mundial. Más humanitaria y una de las más eficaces militarmente. Su acción más importante fue la batalla de Krasny Bor. Ya hemos hablado antes de cómo se iba desarrollando en el Volkhov, en fin, en torno al Volkhov, o sea, el río que une el Ladoga y el Ilmen, y allí estuvo destinado un tiempo hasta que pasó a Leningrado. La cuestión de Leningrado es muy triste, porque efectivamente España, la división participó en el asedio a Leningrado. Lo que pasa es lo de siempre, cuando dicen, coño, y el holocausto, la terrible mortandad de Leningrado, sí, pero eso los divisionarios no tenían ni idea de las aspiraciones de Hitler, que eran a convertir a toda Rusia en una especie de reducirla a la servidumbre, ¿no? Y en cambio ellos iban sobre todo con la idea de destruir el poder de Stalin, que ya lo habían experimentado en España, y en ese sentido consideraban que estaban liberando a los propios rusos. Bueno, pues como íbamos viendo, los alemanes no habían logrado completar el cerco de Leningrado, pero habían logrado reducir drásticamente sus suministros. Y eso fue la causa de una enorme hambre que se combinaba con el frío, se combinaba con los bombardeos alemanes, que ocasionaron, se dice que puede ser que hasta 1 millón de muertos en los 3 años que duró. O sea, compárese que en nuestra guerra civil no llegaron a 300.000 las víctimas mortales, ¿no? Entre la represión y los combates. Solo allí en torno a 1 millón. 900.000, 800.000, 1 millón, en fin, no se sabrá nunca con precisión, ¿no? Bueno, los suministros pues iban ante todo a los miembros del partido y al ejército para asegurar la lucha. Y ya digo, de hambre, frío y bombardeos morirían en 3 años, pues fue el asedio indudablemente más mortífero de la historia. Sí. Y la heroica resistencia de los rusos, indujo al mando alemán a intentar el asalto, con lo cual aceptaban un elevado coste por la lucha de calles. O sea, la lucha de calles es una de las que o sea, para los que la emprenden, es una de las más costosas, claro. Y uno de los para dirigir la operación, pues iba a ser uno de sus mejores generales, von Manstein, la operación llamada Luz del Norte, y esta debía cometerse en septiembre del 42. La división llegó frente a Leningrado en agosto para recibir instrucción de asalto a posiciones muy fuertemente fortificadas, un tipo de instrucción especial, porque la ciudad contaba con unas defensas impresionantes, contaba con artillería pesada, aviación y tanques, se fabricaban tanques dentro de la propia ciudad. Y tras los incesantes combates anteriores, pues digamos que los españoles gozaron de un relativo descanso, solo roto por golpes de mano o incursiones menores. Y entre tanto, a mediados de agosto,
chocaron, ya ocurría en España, chocaron en Bilbao falangistas y carlistas, con algunos heridos, a la salida de una misa en Begoña. Digo esto porque efectivamente uno de los éxitos de Franco fue conseguir unificar a los dos, porque ya en la guerra se estaban llevando muy mal, ¿no? Varela, el general Varela, que era asistente al acto, pues pretextó de que había habido un atentado contra él, lo cual no era cierto, y exigió escarmentar a la falange. Y como resultado, Franco destituyó salomónicamente a él y a Serrano Suñer. A Serrano Suñer le sucedió en exteriores el general Jordana, que era un resuelto neutralista y además poco amigo de la División Azul. Y a finales del mismo mes, en el frente de Leningrado, los soviéticos se adelantaron al asalto que estaban preparando los alemanes con una ofensiva al sur del lago Ladoga. Y Manstein la destrozó, pero las pérdidas alemanas fueron tantas que obligaron a cancelar la luz del norte y el frente seguiría estacionario. Es decir, un nuevo fracaso de los alemanes, aunque consiguieron neutralizar la ofensiva soviética. En noviembre el panorama bélico general cambió profundamente. En los primeros días del mes el Afrika Korps en el norte de África pues se retiraba vencido desde el Alamein, que fue el punto máximo de su avance, no muy lejos ya de Alejandría. Y el día 8 un potentísimo ejército anglouseño pues desembarcaba en el Magreb, con lo que las tropas alemanas en el norte de África iban a verse entre dos fuegos. Los que venían desde el este, por Libia, y los que les atacaban desde el oeste, desde el Magreb, ¿no? Es fácil hacerse una idea teniendo en cuenta el mapa en la cabeza, ¿no? Y el 19, los soviéticos emprendían la Operación Urano para cercar a sus enemigos en Stalingrado. Esta batalla iba a culminar el 2 de febrero en una magna victoria rusa, aunque muy costosa para ellos, ¿no? Pero se lo podían permitir. A mediados de diciembre, Muñoz Grandes era relevado por Esteban Infantes, que era más monárquico y que también fue un excelente jefe, quizá no tanto como Muñoz, pero muy bueno, ¿no? Muñoz volvía a España con una de las máximas condecoraciones alemanas, la de Caballero de la Cruz de Hierro con hojas de roble, que se concedió a muy pocos militares, ¿no? En enero del nuevo año, mientras duraba la batalla de Stalingrado, los soviéticos desencadenaron en torno a Leningrado la Operación Iskra. Iskra significa chispa y es el nombre de un periódico bolchevique, ¿no? Inicial. Pues iniciaron la Operación Iskra para expulsar a sus enemigos del pasillo por el que llegaban al Ladoga. Y en unos combates durísimos lograron cortar el pasillo, lo cual les permitió mejorar muchísimo el suministro a la ciudad. Luego atacaron los que se llamaban los Altos de Siñávino, que dominaban la zona y que aún permitían a la artillería alemana hostigar el tráfico. Así que un batallón español fue allí a taponar la brecha y durante 48 horas sus 550 soldados combatieron sin descanso en un bosque espeso, con nieve hasta los muslos y un frío infernal. Al relevarlo, solo quedaban indemnes 27 hombres de los 550. Los alemanes quedaron igual de destrozados, pero consiguieron retener los Altos de Siñávino, en gran parte gracias a la ayuda española, ¿no? Aquella victoria rusa, aunque parcial, resultaba insuficiente, por lo que Zhukov, que era el autor del plan de Stalingrado, pues trató de repetirlo en el norte mediante la Operación Estrella Polar, que esta operación recordaba la que en la primavera del año anterior había concluido con el desastre de la bolsa del Volkhov. Recordemos, los soviéticos lograron penetrar las líneas alemanas en el Volkhov y querían, evidentemente, embolsar a varias divisiones alemanas, pero resultaron embolsados ellos. Y, por cierto, estaba dirigida por
el general Blasov, y este Blasov pues se pasaría a los alemanes y finalmente al terminar la guerra pues fue ahorcado, pero había sido un héroe en la defensa de Moscú. Pues ahora, digamos, los rusos iban a atacar desde la zona de Leningrado y desde el mismo Volkhov para cercar numerosas divisiones enemigas. Un poco al estilo de Stalingrado, un ataque en tenaza que lo cercaran, ¿no? Mientras que al sur, un poco más al sur, desde Demiansk, que era otro ejército soviético, iba a crear un anillo de cerco más amplio, avanzando hacia los países bálticos. Así que la ciudad de Lenin debía quedar liberada y el grupo de ejércitos norte aplastado. Un punto clave del plan de la Estrella Polar consistía en una embestida desde un arrabal de Leningrado llamado Kolpino hacia un pueblo llamado Krasnivor. Krasnivor creo que significa bosque hermoso, o bosque rojo, algo así. Y desde allí alcanzaría el nudo ferroviario de Sablino y la vía férrea Amga, con lo cual coparía a numerosas tropas contrarias, alemanas, y también españolas, claro, que estaban allí. La acción se produciría en un pasillo de 5 a 6 kilómetros de ancho, que estaba cruzado por el río Ishora, entre la carretera y el ferrocarril que en tiempos de paz pues unían Leningrado y Moscú. El pasillo entraba en un sector cubierto por la División Azul con casi 6.000 soldados. El 10 de febrero, los rusos realizaron desde Kolpino una preparación artillera nunca vista, en proporción, ni siquiera en Stalingrado fue mayor, claro, pero era en una superficie mucho más grande, ¿no? Durante 2 horas, al amanecer, 1 millar de bocas de fuego y decenas de aviones pues machacaron el sector español. Teóricamente no debía quedar nadie vivo. O sea, la intensidad del bombardeo había derretido la nieve y había convertido el suelo en un fangal, por donde, claro, tenían que avanzar un poco penosamente unos 33.000 soldados soviéticos protegidos por tanques y aviones. Las bajas españolas en primera línea oscilaban entre un 50 y un 80%. Pero los supervivientes consiguieron diezmar con fusiles y ametralladoras a los atacantes y destruyeron tanques con medios de fortuna. O sea, al terminar el día, la división contaba con más de 1.000 muertos, 1.500 heridos y 200 prisioneros, que fueron capturados al agotárseles la munición. Pero los rusos solo habían adelantado 3 o 4 kilómetros. Y eso al precio de tal número de bajas, unas 11.000, que debieron cancelar el ataque. Insistirían luego otros días, pero ya sin alcanzar sus objetivos. Los alemanes tardaron en enviar refuerzos y apoyo artillero, cosa que creó bastante malestar entre los españoles, pero probablemente se debió a la inseguridad de si aquel ataque era el ataque principal o era un ataque de diversión. Porque, claro, muchas veces se lanzan ataques para distraer las fuerzas principales y luego atacar por donde estaban más descuidados, ¿no? Y luego también en el Volkhov, los alemanes lograron contener la ofensiva, y también en el sur del Ilmen. Una ofensiva muy ambiciosa, que después ha quedado un poco olvidada en la literatura rusa, porque, claro, fracasó. La BBC informaba, entre comillas, de que la división había sido aniquilada, pero la operación Estrella Polar pues fracasó en medida muy importante gracias a ella, gracias a la división española. Después de Stalingrado, los soviéticos sufrieron graves reveses en Ucrania y en el frente central, pero la Wehrmacht pues estaba al límite de sus fuerzas. En julio de aquel año, estamos en 1943, los rusos ganaron la gran batalla de Kursk, mientras los anglosajones invadían Sicilia. Y desde entonces Alemania ya no pudo tomar la iniciativa frente al Ejército Rojo. Estos cambios bélicos repercutieron en Madrid, donde la división se hacía más incómoda conforme los anglosajones presionaban para su vuelta.
Y conforme crecía el temor a que la división fuera cercada y aniquilada por los soviéticos, como habían hecho con otras muchas divisiones alemanas, ¿no? Y en septiembre Alemania aceptó la retirada de la división, con todos los honores, y el 12 de octubre, 2 años justos después de haber entrado en fuego, pues la división española, bueno, era alemana, lógicamente, ¿no? Pero compuesta de españoles, ¿no? Pues iniciaba su vuelta a casa. Solo quedó por poco tiempo una legión española, reducida, y luego, contra las órdenes del gobierno español, pues un puñado de voluntarios siguió luchando hasta la misma caída de Alemania, ¿no? Bueno, en aquella durísima campaña habían participado entre 45.000 y 47.000 divisionarios. Los caídos sumaron entre 4.700 y 5.000, más 9.000 heridos y bastantes congelados. Son cifras frecuentes. Quiero decir que entre las unidades alemanas las cifras eran parecidas o superiores, ¿no? Y sobre todo entre las rusas, ¿no? En Krasnivor y en otros, pues probablemente los rusos perdían 3 hombres por cada uno de los españoles, ¿no? 3, incluso 5. Lo cual, pues, indicaba el extremado rigor de los combates. Del lado soviético participaron 750 comunistas españoles, pero estos sí que tuvieron una tremenda proporción de muertos, de un 28%. O sea, la división tuvo en torno al 10% de muertos, pero estos tuvieron más del doble. Hubo también una escuadrilla azul, 84 pilotos y 550 auxiliares, que se perdió 19 pilotos y 5 ayudantes y derribó 164 aviones soviéticos, aparte de otras numerosas misiones, ¿no? Bueno, esto es muy importante tenerlo en cuenta porque mucha gente dice, bueno, al final de la Guerra Mundial, si los anglosajones hubieran querido invadir España, vamos, dado el estado del ejército y tal, pues hubiera sido muy fácil, ¿no? No se sabe muy bien por qué no lo hicieron. Bueno, pues no lo hicieron, entre otras cosas, porque la División Azul demostraba que el único problema que tenía el ejército español eran armas modernas, pero fuera de eso tenía una capacidad de lucha y resistencia, desde luego, muy superior a lo que normalmente se considera, ¿no? Pues eso también se ve en las condecoraciones, porque la apreciada Cruz de Hierro la recibieron unos 2.600 combatientes, 150 de primera clase, más 2.200 cruces del mérito militar con espadas. La mayoría de los pilotos de la escuadrilla azul ganó también la Cruz de Hierro y bastantes la de primera clase. El general Esteban Infantes también la obtuvo en el grado de caballero, otorgada a pocos no alemanes. Y Muñoz Grandes tuvo la misma con hojas de roble, que era mucho más escasa todavía, ¿no? Además, Hitler creó una medalla específica para la división, un caso único, y España concedió 8 laureadas y 54 militares individuales. Esto nos puede hacer una idea de lo que supuso aquello, ¿no? El mero relato de los hechos descarta todas las interpretaciones vistas que ya comentamos al principio. Una unidad compuesta de desarrapados, indeseables o movidos por ideas ajenas a las reconocidas, de ningún modo habría resistido unas campañas tan extremadamente duras. En total se devolvió a España a 1 millar de no aptos por causas médicas, por delitos, por homosexualidad o por dudas políticas. La historia de una, que también se habla de una feroz y exterminadora unidad de legionarios, no pasa de ser una fantasía periodística, ¿no? Solo 70 divisionarios se pasaron al enemigo, y acaso otros tantos fueron abatidos al desertar o ser descubiertos a tiempo. Un número bajísimo. Y ello a pesar de las penalidades, unas penalidades que la propaganda soviética explotaba a fondo para prometer a los que se pasaran pues toda clase de ventajas, ¿no? Los rusos solo consiguieron hacer a la división unos 470 prisioneros, una prueba de que nunca fue derrotada. Otra invención
habla de la ausencia de carros y artillería antiaérea como muestra de desprecio por parte alemana. Pero no es verdad. Las divisiones de infantería alemanas carecían también de tales medios. Igual que, claro, cuando llegaron allí los divisionarios pensaban que iban a darles instrucción mecánica para llevar tanques y de todo. Y se dieron cuenta que la gran mayoría de las divisiones alemanas se movían a pie y con caballos. Y digamos que la división permaneció en el frente todo el tiempo y los alemanes no estaban tan locos como para tener en primera línea a unidades poco fiables. Claro. Como vemos, fueron muy apreciados, como se ve por las condecoraciones y demás. De hecho, el prestigio de la división en Alemania fue notable y al parecer permanece. Yo recuerdo uno que había estado en la división y en los años 50 pues viajó por Alemania y al decir que era de la división, bueno, era acogido con calor por todas partes, ¿no? Y le invitaban y tal, ¿no? La Confederación de Excombatientes Alemanes admite en su seno a la Hermandad de Excombatientes de la División. Hace años, en un curso de oficiales de la OTAN en Alemania, el comandante alemán brindó por la División Azul, al estar presente el hijo de Muñoz Grandes. Y eso para embarazo de otros militares españoles, un poco mojigatos. Les parecía que eso no estaba bien, ¿no? Y el canciller Helmut Kohl, al visitar el Alcázar de Toledo, calificó de heroica a la división. Porque él le enseñó un poco el Alcázar no sé, sería un coronel, ¿no? Sí. Español, pero que hablaba alemán bien, y le preguntó cómo es que hablaba alemán, y dijo que bueno, que había estado en la División Azul y se había preocupado de eso. Y entonces dijo, permita que abrace a un miembro de aquella heroica división. Y de su popularidad en España da idea la formidable manifestación de bienvenida con que recibió Barcelona en 1954 a los 220 prisioneros supervivientes del Gulag. Luego queda el espinoso capítulo de los crímenes cometidos por todos los bandos en Rusia y en el oeste. También en el oeste se cometieron por parte de unos y de otros, ¿no? Los soviéticos calificaron de criminal de guerra a Muñoz Grandes, pero su propia comisión investigadora solo encontró quejas de tal o cual campesina a la que algún español había robado gallinas o unas botas o le habían comido un gato. Como excepción, el alcalde de Nóvgorod fue asesinado por un divisionario y un teniente, Antonio Vasco, dicen ellos, habría matado por capricho a civiles. Sin embargo, no se ha encontrado en los registros de la división ningún oficial llamado Antonio Vasco, o Vasco con B, o Velasco, o similar, de primero o de segundo apellido, por lo que podría ser una invención, como las actuales motivadas por la ley de memoria histórica. Estamos siempre en estas cuestiones, ¿no? Sí. La agencia RIA Novosti se refirió el 8 de febrero de 2013 a un estudio sobre el trato de los ocupantes a las mujeres rusas. Según el historiador Boris Kovalyov, los soldados más crueles eran los de los llamados destacamentos punitivos de Letonia y Estonia. Los finlandeses también habrían destacado por su brutalidad en las relaciones con las mujeres soviéticas. En el otro extremo se situaban los españoles. Fueron los mejores en el trato que tuvieron con la población local. Los diarios de Lidia Osipova, una rusa anticomunista que trabajó en la lavandería de la División Azul en Pavlovsk, frente a Leningrado, son expresivos, son muy subjetivos, claro, pero son expresivos. Dice, los españoles defraudaron un poco por su presencia física, poco apuesta, pero los encontraron más buenos, humanos y justos que los alemanes, con lo que las bellezas que convivían con los alemanes pasaron a los divisionarios. Según ella, la rivalidad por las mujeres causaría frecuentes peleas entre alemanes y españoles, aunque no parece que fueran muy frecuentes. Es interesante cómo compara a las dos nacionalidades esta señora. Dice, los alemanes son tranquilos y silenciosos, los españoles ruidosos e inquietos. Es mucho mejor trabajar con los alemanes, con ellos sabes siempre lo que quieren.
Estos inspirados españoles siempre te juegan una mala pasada con sus contraórdenes. No tengo fuerzas para trabajar con ellos. Los españoles reciben 2 raciones, una del ejército alemán y otra de su gobierno, y reparten lo que les sobra entre la población. La población ha valorado la generosidad española y rápidamente se encariñó con los españoles como nunca pudo haberse encariñado con los alemanes, especialmente los niños. Si va en un carro un alemán, nunca veréis en él a los niños. Si va un español, a él no se le ve detrás más que de niños, ¿no? Todos estos José y Pepe van por la calle con niños a cuestas. Los alemanes obedecen sin rechistar cualquier orden. Los españoles siempre se esfuerzan para que no se ejecuten. El verboten, prohibido, de los alemanes les ofende. En contraste con los españoles, los alemanes son en extremo ahorrativos con el equipo y víveres. Los alemanes, pese a su sentimentalismo, son muy groseros con las mujeres. No les cuesta nada golpearlas. Los españoles son apasionados, impetuosos y sinceramente respetuosos con las mujeres. Los alemanes son valientes y así lo manda el Führer, o sea, Hitler. Los españoles carecen de instinto de conservación, dice. En un ataque pueden perder el 50% de los hombres, mientras que el otro 50% continúa combatiendo y cantando. Esto en parte son leyendas, ¿no? Pero que tienen también una base de realidad. Nos quedan 3 minutos o 4, don Pío. Bueno, dice, esto lo hemos visto, dice sobre Krasnivor. Los rojos no liberaron a nadie y no tomaron prisioneros. Conducían los tanques a las casas y batían las casas y sótanos donde se escondían los rusos. O sea, los rusos que estaban al otro lado. Los españoles se portaron por encima de cualquier elogio. A los rojos los pararon. Incluso los alemanes los admiran. En 2005, una delegación de la División Azul fue invitada a los actos conmemorativos del final de la Segunda Guerra Mundial en San Petersburgo, antes Leningrado. Y veteranos de los 2 lados de Krasnivor pues se fotografiaron juntos. O sea que, en fin, hay que reconocer que no se portaron nada mal, ¿no? Los divisionarios, quiero decir que los rusos, no creo que los rusos tuvieran actos de confraternización con los alemanes, pero con los españoles pues sí los ha habido. Los divisionarios fueron testigos nada complacidos de las humillaciones a los judíos, el maltrato a los prisioneros y el ahorcamiento de supuestos colaboradores de partisanos. Con el terror, los alemanes trataban de convencer a la población de que toda resistencia era inútil, una convicción que nunca lograron imponer. Los españoles siempre estuvieron en el frente y sus heridos en ciudades de retaguardia. Nunca presenciaron matanzas de civiles, lo que sí ocurría en los campos de concentración, y por ello su actitud hacia los alemanes, aparte de reyertas y críticas que siempre había, por supuesto, fue en general de camaradería y fue así, ¿no? Sí. Hay actualmente una especie de literatura que se empeña en decir lo contrario, ¿no? Que los españoles que casi colaboraron en el Holocausto y cosas por el estilo. Sí. En fin, la división integró a voluntarios de toda España y de todas las capas sociales, predominando la clase media urbana. Hubo hasta un 25% de universitarios, una proporción superior a la de las brigadas internacionales, que fueron tan elogiadas por eso, ¿no? Y entre otros personajes lucharon 2 de los directores de cine español más conocidos, García Berlanga, que luego se inventó explicaciones peregrinas, ¿no?, para justificar su estancia en la división, ¿no? Poco creíble, sí. O Pedro Lazaga. Estuvo el director de La Codorniz, la revista de humor más acreditada incluso hasta hoy, yo creo, Álvaro de la Iglesia. El mejor historiador militar de la guerra civil, Ramón Salas Larrazábal. Y el ministro de Exteriores, Fernando María Castiella. El promotor de las universidades laborales, Carlos Pinilla. El psicólogo José Luis Pinillos. Escritores, ensayistas e historiadores como Luis Romero, Dionisio Ridruejo, Alonso del Real y bastantes más. Y unos 300 alcanzarían el generalato durante el franquismo y la transición. Bueno, esto, en fin, es como diríamos, es una demostración que estos datos, en fin, rompen cualquier otro relato. Se dice que el dato rompe el relato, porque efectivamente los relatos muchas veces son fantasiosos, pero aquí están los datos para demostrar que el relato también era justo. Sí. Bueno, pues con esto
Pues esto, don Pío, lo dejamos así, si le parece, con la promesa de volver la próxima semana aquí, Dios mediante, a una hora con la historia con don Pío Moa. Le mando un abrazo muy fuerte, don Pío. Pues un abrazo fuerte para todos. Mil gracias. Hasta luego.